¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar el primer vídeo de un curso de C Sharp en el que voy a tocar los aspectos fundamentales del lenguaje para luego ir profundizando en ciertos aspectos que yo considere más relevantes. Este primer vídeo lo quiero dedicar a las variables porque digamos que son la herramienta fundamental de cualquier lenguaje de programación. Son los contenedores que van a almacenar esa información con la que vamos a trabajar y por tanto pues las considero fundamentales en cualquier lenguaje de programación, obviamente, no solo en C Sharp, sino en cualquier lenguaje. ¿Qué es una variable? Para aquellos que no lo sepáis y que empecéis con el mundo de la programación, si veis este vídeo, y yo os lo agradeceré muchísimo que lo veáis, pues una variable realmente es eso, es un contenedor, es un almacén de información. Y naturalmente la información que yo puedo almacenar en esa variable pues va a estar siempre condicionada por un tipo de datos. Es decir, yo en una variable no voy a poder almacenar cualquier cosa, sino que va a estar siempre condicionada a ese tipo de datos que yo voy a asignarle a esa variable. Entonces, de una manera muy rápida, ¿cómo declaramos una variable? ¿Cómo le asigno un valor? ¿Cómo le asigno un tipo? Pues muy fácil, fijaos, lo primero que tengo que hacer es asignarle un tipo. Luego veremos los tipos fundamentales de este lenguaje. A continuación tengo que ponerle un nombre, es decir, tengo que darle un nombre a esa variable. Y en esa misma línea, la mayoría de los lenguajes de programación de hoy en día nos permiten hacer una primera asignación, lo que se llama inicializar esa variable. Lo hago con el símbolo igual y a continuación le pongo un valor y cierro con punto y coma. En este lenguaje todas las líneas de código, salvando elementos estructurales que veremos en vídeos posteriores, terminan todos con el punto y coma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto llevándolo a código y utilizando, por ejemplo, un tipo muy básico que es el tipo byte, yo ahora le doy un nombre a la variable. Obviamente, para darle un nombre a una variable, tengo que asumir ciertas restricciones que me imponen la mayoría de los lenguajes de programación, como es no utilizar caracteres especiales que tengan un significado importante dentro del lenguaje de programación, como puede ser el punto, como puede ser el ampersand, como puede ser el tanto por ciento, el dólar, el igual, en fin, todos estos caracteres, y esto es común para la inmensa mayoría de los lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí puedo iniciarla con el símbolo, con el guión bajo o subguión, como queráis llamarle, y a continuación letras, y puedo repetir el subguión tantas veces como yo quiera, ¿de acuerdo? Yo voy a llamarle var1, voy a ser un poco más escueto, voy a llamarle var1 y a continuación con el símbolo igual yo le voy a asignar un primer valor, que va a ser el valor 10, un número 10. Una vez que yo le asigno un valor, yo puedo reasignar las veces que quiera valores a esa variable. Es decir, yo podría ahora, sin falta ya de recurrir al tipo byte, yo puedo escribir var1 y asignarle, por ejemplo, el 20. Entonces ahora var1 va a contener 20. Yo si esto lo quiero sacar por pantalla, en la consola, en mi terminal, en este caso estamos en un Mac, pues lo sacaríamos por consola. Pero si estáis en Windows también lo vais a sacar por consola, porque de hecho estamos desarrollando una aplicación de consola. Entonces tenemos que recurrir al objeto console, y el objeto console nos proporciona una serie de métodos. Incluso podemos cambiar los colores del texto, podemos mover el cursor a determinadas posiciones, en fin, podemos hacer muchísimas cosas. Pero nos vamos a centrar en un método que es writeLine, que lo que me permite este método es imprimir en pantalla el contenido, por ejemplo, de mi variable, en este caso var1. Yo si ejecuto este programa vais a ver que en este caso me está sacando por pantalla el valor de 20, ¿de acuerdo? Es decir, inicialicé esa variable con el valor 10, posteriormente por necesidades de la lógica de mi programa le tuve que reasignar el valor de 20 y ya pues lo saco por pantalla y en este caso el valor que sale es 20. Este objeto console no me voy a centrar mucho ahora en ello, sino os voy a dar, digamos, una explicación muy superficial de lo que es. Hace referencia a lo que es la consola de nuestro ordenador, es decir, a lo que sería, por ejemplo, el CMD en Windows o lo que es el shell en Mac o en Linux, ¿de acuerdo? Luego,
Tiene un montón de métodos, ya os digo, y CrudLine en este caso es un método que está muy sobrecargado. Fijaos, en el IntelliCode aquí podemos ver que es un método que no me devuelve nada, es un void, lo único ejecuta, pero no devuelve ningún valor. Por tanto, el método CrudLine no podría asignarlo, digamos, a ninguna variable porque no me está devolviendo nada. Es decir, yo si ahora intento a var1 asignarle lo que me devuelve CrudLine, automáticamente me da un error porque me dice no puedo implícitamente convertir de tipo void a tipo byte. El tipo void es un tipo vacío y no se puede convertir a nada. Por tanto, como no me está devolviendo nada, pues no puedo asignarle a una variable absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, y luego algo muy importante es que me dice que tiene 17 sobrecargas más aparte de esta. Tiene una sobrecarga por cada tipo de dato que existe en nuestro lenguaje. Es decir, yo puedo imprimir cualquier tipo de datos de una variable sin falta de hacer una conversión explícita a ese tipo de datos, sino que como tiene sobrecargado su método WriteLine para cada tipo de datos que existen en C#, pues evidentemente no lo necesito. Si yo creo un tipo personalizado, pues tendría que sobrecargar un método que se llama toString para pasárselo a WriteLine y que no me diera ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ningún tipo de error. En este caso, estoy utilizando una variable de tipo byte y existe un método WriteLine sobrecargado que admite como argumento de entrada una variable de tipo byte. ¿De acuerdo? Por eso no me está dando problemas. Bien, ¿qué pasa si yo a var1 le asigno un valor negativo? Fijaos, me lo subraya de color rojo y me dice que este valor constante no puede ser convertido a tipo byte. ¿Por qué? Porque byte no admite valores negativos. ¿Cómo puedo yo saber esto? De dos maneras muy rápidas. Uno, accediendo a Internet directamente a la documentación oficial en la página de Microsoft relacionada con C#, o una forma más rápida sin moverme de la aplicación, puedo hacer byte, punto, y aquí tengo dos constantes que me devuelven el valor máximo y el valor mínimo de este tipo. Fijaos, el valor máximo, bueno, en este caso, perdón, me interesa más el valor mínimo para que veáis que el valor mínimo es 0. Bueno, aquí me da un error porque esto no admite valores negativos, obviamente. Volvemos a ejecutar y fijaos que el valor mínimo es 0. Y el valor máximo, por contra, ejecutamos esto y me da 255, ¿de acuerdo? Por tanto, yo solo puedo almacenar en esta variable valores entre 0 y 255. De hecho, si yo pongo 300 aquí, también me da un error. Es decir, estoy superando la capacidad máxima que este tipo me permite almacenar en esta variable, ¿de acuerdo? Por eso cuando empezamos este vídeo os dije que el contenido que yo voy a poder almacenar en la variable nombre, es decir, este valor, siempre está condicionado por este tipo, ¿de acuerdo? Siempre está condicionado por ese tipo. Por tanto, aquí como máximo 255. Bien, ¿qué pasa si yo en una variable de tipo byte o en una variable que contenga, digamos, una capacidad reducida, quiero almacenar valores negativos? Bueno, pues en este caso tengo que recurrir a un sbyte. Esa S significa signed y me permite almacenar números negativos. Es decir, yo ahora puedo almacenar números negativos. Y si ahora aquí recurro a min_value, vamos a ver que el valor mínimo es menos 128. Menos 128. Y el valor máximo nos vamos a dar cuenta de que en este caso se ha reducido casi a la mitad de lo que tenía el tipo byte. Fijaos, 127. Por tanto, en este caso admite valores negativos, pero he sacrificado, digamos, el valor máximo que puede tener esa variable. Si yo quiero almacenar en esa variable valores superiores a 127, pues entonces tendría que recurrir, valores positivos obviamente, entonces tendría que recurrir al tipo byte. Si quiero almacenar valores negativos superiores a y valores positivos superiores a 127, pues entonces ya tendría que recurrir a otro tipo que no sea byte, ni ese byte, ¿vale? Bien.
Un aspecto importante de este lenguaje que os quiero explicar es que aquí no existen tipos nativos como pueden existir en Java o en C++, ¿de acuerdo? Es decir, este tipo byte, este tipo sbyte y otros tipos que vamos a ver seguidamente son objetos. Absolutamente todo en C# son objetos. Y todos estos objetos derivan de una clase padre que se llama object. Digamos que es la clase que encabeza todo el listado o toda la jerarquía de clases que existen en C#, ¿de acuerdo? La clase Object, por tanto, tiene determinados métodos que nosotros podemos redefinir en las clases que heredan de Object. Como todas heredan de Object, pues esos métodos van a estar todos disponibles en las subclases, bueno, en las clases, digamos, hijas de Object. Esto lo veremos cuando veamos herencia y cuando veamos diferentes cosas relacionadas con clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto de ese byte o qué es eso? Eso es un alias. Es un alias que apunta a un espacio de nombres y dentro de ese espacio de nombres hay una estructura que efectivamente se llama byte. Fijaos, la forma de declarar un alias es de esta forma. Utilizamos la palabra using. A continuación voy a poner byte en mayúsculas y lo que voy a hacer es crear mi propio tipo personalizado, que en este caso le voy a llamar byte con la B en mayúsculas, y que va a apuntar a system punto, y en este caso voy a poner byte, que aparece también en mayúsculas. Este byte es exactamente lo mismo que si yo pongo aquí este otro byte. Es lo mismo. Es más, si yo aquí ahora mismo pongo mi byte.maxValue, vamos a darnos cuenta de que el resultado es de 255. ¿De acuerdo? Si yo pongo aquí byte, una forma de saber a qué, vamos a llamarle paquete o a qué estructura pertenece un tipo de estos, vamos a llamarle un tipo pseudonativo, más que nada por el alias que contiene, ¿verdad? Que se corresponde, digamos, con los tipos nativos con los que solíamos trabajar en C++, en Java y en otros lenguajes de programación que contienen esa misma denominación. Entonces yo escribo aquí la función typeOf. Esto me va a devolver el tipo al que se corresponde. Es decir, si yo pongo byte y ejecuto ahora mismo, fijaos que lo que me está devolviendo es que pertenece a este espacio de nombres y que dentro de ese espacio de nombres le estoy asignando esta estructura, ¿de acuerdo? Que es una estructura de solo lectura, es una read-only struct, ¿vale? Luego explicaré lo que es un espacio de nombres, pero muy superficialmente porque lo veremos en un vídeo posterior. Si yo ahora pongo byte, vamos a ver que este alias se corresponde exactamente con la misma estructura, ¿de acuerdo? Bien, system. Fijaos lo que me pone el IntelliCode, es un namespace. ¿Qué significa que es un namespace? Un namespace es como un contenedor, pero mucho más grande que el que puede, por ejemplo, ser un tipo de estos. Un tipo de estos realmente es un contenedor, pero solo va a almacenar valores numéricos. Un namespace almacena muchísimas cosas. Entre las cosas que puede almacenar, obviamente siempre van a estar objetos o elementos del lenguaje de programación de C#, pero pueden ser estructuras, pueden ser enumeraciones, pueden ser variables de tipo delegado, que las veremos en su momento, al igual que las estructuras y las enumeraciones, y el elemento estrella, que son las clases, ¿de acuerdo? Pero es que un espacio de nombres puede contener a su vez también un espacio de nombres. Es decir, en un espacio de nombres podemos anidar espacios de nombres, tantos como queramos, ¿de acuerdo? Hasta cansar. Entonces, digamos que son contenedores, pero ya contenedores bastante más grandes, ¿de acuerdo? Y que contienen un montón de objetos, un montón de clases, de espacios de nombre, de estructuras, en fin, de diferentes elementos que forman parte del lenguaje de programación. Y luego, en este caso, pues recurrimos a byte, que fijaos que pone ahí una read-only struct, ¿de acuerdo? Es una estructura de solo lectura. Bien, pues esto es un objeto, realmente esto es un objeto, como todo en C#, todo es un objeto, y efectivamente lo que estamos creando aquí es un alias, ¿de acuerdo? Yo en vez de byte podría llamarle aquí cualquier cosa, imaginaos, voy a poner José, mismamente, mi nombre. Bueno, pues va a ser un nuevo tipo, a ver, esto es ridículo hacerlo, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos haciendo es tergiversando, digamos, la lógica del propio lenguaje, pero va a funcionar exactamente igual, es decir, José me dice que es un system.byte, ¿de acuerdo? Y yo podría declarar variables de tipo José. Si fuera tan ridículo de hacer esto, pues obviamente esto está funcionando perfectamente, porque está apuntando exactamente a lo mismo. Bien,
Vamos a ver, bueno, esto lo voy a eliminar porque no quiero aquí tonterías. Vamos a poner byte y bueno, en este caso vamos a poner byte. Ya sabemos cómo obtener los valores mínimos y máximos de un determinado tipo en el caso de que se dé la circunstancia de que lo necesitemos. Sabemos cómo obtener a qué tipo pertenecen estos tipos y en un momento determinado pues necesitamos saber o filtrar o discriminar, sobre todo en métodos genéricos, pues quiero saber qué tipo me pasas, pues bueno, con typeof sabemos perfectamente el tipo que nos devuelve, de acuerdo con el que estamos trabajando. Y sabemos de que hay determinados tipos pues que contienen datos datos exclusivamente positivos y que para contener valores negativos y valores positivos pues sacrificamos, digamos, un poco de capacidad, pero bueno, pues tenemos esa posibilidad de trabajar con números negativos. Sin embargo, existen otros tipos como short, que trabaja con números negativos y positivos y tiene un tamaño bastante superior al de byte. De hecho, vamos a fijarnos que short pertenece a... bueno, vamos a eliminar esto de aquí un momentín, porque si no me da error. Short pertenece a una paquetería diferente, que en este caso, bueno, nos lo pone aquí, fijaos, nos pone ahí que es una estructura de System INT16, ¿de acuerdo? Es decir, es un entero con signo de 16 bits. Aquí es donde nos pone ya, no nos pone la capacidad aquí, esto tendríamos que pues ya recurrir a short.maxValue y de esta forma pues veríamos que tiene 32.767. Sin embargo, si ponemos el min value, pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente acepta valores negativos, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos trabajar y con un rango bastante más amplio de números. Bien, si yo declaro aquí una variable, vamos a ver, declaro una variable short var2 y le asigno var1, esto lo estoy haciendo bien, o sea, no hay ningún tipo de problema. En short, lo único que estoy haciendo es incluir una variable que tiene un tipo cuya capacidad es muy inferior al tipo de la variable al cual le estoy asignando, ¿de acuerdo? Por tanto, esto no me va a dar ningún tipo de problema ni de error. Yo ahora imprimo var2, lo saco por pantalla y ahí tengo mi valor 10. Por tanto, perfecto. Pero, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si yo declaro una variable de tipo byte, una var3 y le asigno el valor de la variable 2? Pues que esto me está dando un error. ¿Y qué tipo de error me está dando? Bueno, pues un error muy sencillo de solucionar, pero que tiene una lógica que quizá al principio no la podamos entender, pero que el editor, el intérprete, está chillando porque precisamente lo que nos dice es que no puede convertir implícitamente el tipo short a byte. Que hagamos una conversión explícita si obviamente así lo consideramos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo consideramos? Pues sencillamente haciendo lo que se conoce como casting. Casting es poner, abrimos y cerramos paréntesis y aquí ponemos el tipo al cual queremos convertir var2. En este caso es byte. Y de esta forma ya lo tengo solucionado. Entonces ahora imprimo var3 y fijaos que el resultado es 10. Bien, ahora estaréis pensando, ¿qué lógica tiene si el número 10 coge tanto en byte como en short? Correcto. Pero ¿qué pasa si a lo largo del programa ahora esto tiene 3 líneas? Y claro, los editores de hoy en día son muy inteligentes, pero no tanto. Entonces, var1 contiene 10 y byte lo asume perfectamente porque está dentro del rango mínimo y máximo de esa variable. El short admite el valor de 10 y cualquiera que tenga byte, porque es bastante, su capacidad es muy superior a la de byte. Sin embargo, el byte no admite toda la capacidad del short. Es decir, lo que estoy haciendo es como una caja en una caja pequeña meter una caja grande y eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo, sí, yo puedo aplastar la caja grande y al final me va a entrar en la caja pequeña, pero estoy perdiendo información. Estoy perdiendo capacidad de esa caja de almacenaje. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y esa responsabilidad ningún compilador la va a asumir. Esa responsabilidad se la pasa al desarrollador. Y entonces eres tú el que en función de la lógica de tu programa te responsabilices y asumas si esa pérdida de información la vas a aceptar o no. En este caso es una tontería porque el valor 10 coge en ambos tipos, entonces bueno, lo vamos a asumir. Pero fijaos, imaginaos que en vez de aquí una asignación de una variable, yo a esta variable le estoy asignando el valor que me devuelve una función.
y es de tipo short. Pero resulta de que para los cálculos que estoy haciendo yo y los argumentos de entrada que le paso a esa función, resulta de que el valor que me va a devolver entra en un byte perfectamente. Sin embargo, esa función fue programada por terceros, es decir, por programadores, incluso es nativa del propio C#, y yo no puedo redefinirla. Podría redefinirla si pertenece a una clase y hacer un override y hacer historias, pero en este caso no lo voy a hacer, no me voy a meter en esas historias, y entonces recurro a la operación de casting para, en este caso, optimizar memoria, ¿de acuerdo? Es decir, sé que esa función me devuelve un short, pero me va a devolver un valor numérico que me entra perfectamente en un byte. Pues entonces lo que voy a hacer es un casting de ese valor que me devuelve la función y lo voy a introducir en mi variable de tipo byte. Y eso funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Pero perfectamente. Esto no es una mala práctica de programación, como se puede oír por ahí en algunos foros, no lo es, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, una función que me devuelva un tipo short, pues a ver, ¿por qué voy a asignar memoria extra si lo puedo meter en esto, en una conversión sencilla? Implícitamente esta conversión lleva más tiempo de procesador, pero es que quizá me sale rentable en algunos aspectos sacrificar algo de velocidad de procesamiento y ahorrarme memoria. Hay cientos de programas que te bajas de los stores que malfuncionan. Malfuncionan ¿por qué? Porque están muy mal programados y reservan la memoria muy mal. A ver cómo vamos de batería, bueno, un 13%, a ver si me aguanta lo suficiente para terminar. Bien, pues entonces hemos visto la conversión, es decir, esta conversión la vamos a utilizar siempre y va a ser siempre necesaria que yo quiera a un tipo de menor capacidad asignarle una variable que tiene un tipo de mayor capacidad. Y eso va a ocurrir en todos. Bien, me va a ocurrir lo mismo con el INT. Imaginaos, yo si creo un INT y le asigno, por ejemplo, una var 4 y le asigno la var 3, automáticamente esto no tengo ningún tipo de problema porque el tipo, perdón, la var 3 no, la var 2, el tipo short entra perfectamente en el INT. Sin embargo, si a var 2 le quiero asignar un valor de INT, pues voy a tener que hacer exactamente este casting. El INT me acepta valores negativos y positivos, obviamente en rangos bastante más amplios que el short. ¿De acuerdo? Porque este INT pertenece, fijaos, lo ponemos aquí, pertenece al INT 32. Si declaro un long, pues obviamente el long en este caso pertenece al INT 64, es decir, es bastante más amplio. Esto yo puedo declarar mis propios tipos también como hice antes, de hecho voy a quitar esta barbaridad de aquí y puedo declarar entero y aquí poner un INT 32, que es el tipo entero, o puedo poner aquí un largo y declararme el tipo INT64 y así sucesivamente puedo hacerlo con todo. Bien, esta pérdida de información de la que hablábamos antes es muy importante, sobre todo cuando tratamos con números decimales y números enteros. Fijaos, yo voy a declarar esta misma variable de tipo long y voy a asignarle un valor, bueno, de momento ningún valor. Voy a declarar aquí una variable de tipo float, voy a llamarle var 5, por ejemplo, y voy a asignarle 10.5. Esto, como veis, me lo subraya en color rojo y me da error. ¿Por qué? Porque esta forma de expresar números decimales se corresponde con el tipo double y no es aplicable a un float. ¿Por qué? Porque estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. El double es de mayor capacidad que el tipo float y por tanto aquí no va a haber una conversión implícita. Entonces, sencillamente o hago un casting directamente con el float o, en este caso, César me brinda con una posibilidad mucho más sencilla que es poner una F al final de este número. Y esto ahora ya es un float. De hecho, si yo quito esto de aquí, me acerco al IntelliCode, cuando me dé el error, fijaos que me pone aquí al final use una F, use un sufijo de tipo F para crear un literal de este tipo, ¿de acuerdo? Que es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Bien, si yo ahora al tipo long le asigno la var 5, fijaos que automáticamente ya me lo subraya en rojo. Aquí vamos a imprimir la variable 4. Me lo está subrayando en color rojo porque son tipos diferentes y no hay esa conversión explícita. Por la misma razón de antes. Es decir, son tipos totalmente diferentes, con capacidades diferentes. Va a existir una pérdida de información y el compilador no asume esa responsabilidad y se la cede al programador. Entonces nosotros aquí tenemos que crear de tipo long, o podría perfectamente crear de tipo INT y no habría ningún problema porque un INT entra desde de long. Daos cuenta que aquí lo que va a haber es un truncado de información. ¿Y qué me va a aparecer por pantalla? El tipo 10. Es decir, perdón, el tipo 10, sí, el valor 10. Va a eliminar toda esta parte decimal. Pero
esa eliminación de la parte decimal no está sujeta a ninguna norma de redondeo. Muy importante esto, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace es truncar. ¿Y qué es truncar? Me quedo con la parte entera sin asociarle ningún algoritmo de redondeo y la parte decimal la elimino. Por tanto, ¿qué me va a salir aquí? Pues bueno, el resultado va a ser 10, obviamente. Pero fijaos, si yo pongo aquí 10.9, que esto en formas de redondeo pues ya pasaría a valor 11, y ejecuto otra vez, me da 10. Está truncando, quedándose con la parte entera, ¿de acuerdo? Esto es muy importante cuando. Pues fijaos, si yo creo un objeto de tipo random, esto lo explicaremos más adelante, y hago un método next, en este caso next double, que es el típico, la función RND o random de otros lenguajes de programación, aquí es un objeto de tipo random y a continuación este método. Esta parte, este new es el operador de instanciación de objetos, lo veremos más adelante. Lo que estoy creando es una clase de tipo random y a continuación es un objeto anónimo porque esto no lo voy a almacenar en ningún lado. Y entonces una vez que esto está creado, pues ya puedo acceder a los métodos de esta instancia, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en su momento. Y lo que voy a hacer es multiplicar esto por 100. Bueno, esto me va a dar un error porque obviamente aquí estoy declarando un objeto float y next double me devuelve un double. Por tanto, voy a poner aquí un double, ¿de acuerdo? O podría hacer un casting aquí de tipo float, fijaos. Yo puedo hacer un float aquí y aquí automáticamente hacer un float de este modo. Entonces ya no me da ningún tipo de error. Pero bueno, esto también es liar un poco la madeja. Ahora no lo voy a reescribir otra vez y lo vamos a dejar así. ¿Qué pasa cuando yo le asigno este valor a un tipo long? Bueno, para empezar me va a dar el error aquí. Pero fijaos, si yo ahora, antes de hacer esta asignación, voy a asignar aquí un 10, saco por pantalla el valor de var5, lo ejecuto, en pantalla me da un 17,34, es decir, me da una parte decimal, en este caso con 6 decimales, ¿de acuerdo? Por ser un tipo float. Si yo aquí pusiera un tipo double, fijaos la cantidad de decimales que me va a dar, se va a ampliar. Ya hay una pérdida de información ahí, ¿de acuerdo? Hay una pérdida de información siempre supeditada al tipo de, fijaos, al tipo de datos al que yo estoy haciendo la conversión. Fijaos toda la parte decimal que me está poniendo ahora, ¿vale? Como está generando números aleatorios, en cada ejecución me sale un número diferente. Vamos comprobando aquí, 11, bueno, esto está bajando muy rápido. Vamos a ver, que terminamos enseguida. Entonces, yo ahora voy a asignarle la variable 5 al tipo long. Obviamente me da error, bueno, vamos a hacer un casting y voy a imprimir aquí la variable 4. Ejecutamos y fijaos que ahora me da 27, que lo que está haciendo es truncar. Entonces esto es importante cuando yo quiero obtener, por ejemplo, de determinados lenguajes de programación que me devuelven números aleatorios entre 0 y 1 y luego pues con mis cálculos obtengo valores en un rango superior, pero me aparece toda esa parte decimal y yo quiero los enteros. Pues una forma fácil de hacerlo sería haciendo un casting de esta forma. Sin embargo, el método random, si es cierto, que me devuelve aquí .next, que yo pongo aquí un valor 100 y me devuelve números, fijaos, el next me devuelve un entero. Y no está chillando esto, fijaos que no está chillando. ¿Por qué? Porque el double perfectamente puede incluir un tipo entero. ¿De acuerdo? Es más, si yo aquí imprimo var5, fijaos, me aparece 46. Es un número entero que entra perfectamente dentro del rango del tipo entero, porque el tipo entero pues tiene 2000 y pico millones, es el valor máximo, por tanto el valor 100 no voy a tener ningún problema. Y es más, yo aquí podré incluso, hay un método en el que me permite crear números aleatorios entre un intervalo. Entonces va a ser entre 10 y 100. Y como veis, no hay ningún tipo de problema. Entonces espero que con esto esté perfectamente entendido la parte esta de conversión de tipos, ¿de acuerdo? De tipos, de conversiones entre ellos, de la pérdida de información, que es lo más importante, también del alias. Vale, perfecto, muy rápido. Como nos está premiando la batería y llevamos... A ver qué tiempo llevamos, 27 minutos. Vale, vamos a ver si conseguimos media hora, 35 minutos y eso me aguanta. Tipo booleano, bool. El tipo booleano es muy sencillo porque en este caso, voy a llamarle A, en este caso solo admite dos valores, true o false, ¿de acuerdo? Y WriteLine pues también tiene un método sobrecargado que nos sacará por pantalla el correspondiente valor en formato cadena, ¿de acuerdo? Pues en este caso va a ser un true con la T en mayúscula. Ocurriría lo mismo si yo aquí pongo false. ¿De acuerdo? Me sacaría el equivalente en cadena, pues por pantalla. ¿Por qué? Por la sobrecarga de métodos de la que os hablé antes, ¿de acuerdo? Bien, bueno, el booleano no tiene más complicación. Sí es cierto que no hay por qué asignarle un literal
a una variable de estas, sino que aquí podría haber una expresión que me devuelva un valor booleano y que a su vez yo lo puedo asignar a la variable a. Sin embargo, eso lo veremos en un curso siguiente, ¿vale? Otro tipo que yo puedo, del que puedo declarar las variables, de tipo char. El tipo char realmente es bastante interesante. Voy a poner aquí char y entre comillas simples, pues introduzco una letra. El método writeLine, pues evidentemente está sobrecargado para aceptar este tipo de datos y fijaos que por pantalla me aparece h. Sin embargo, yo a este tipo también le puedo incluir números. Puedo poner el 65 y fijaos que me está dando un error. Pero si yo hago el casteo, pues fijaos lo que me va a aparecer por pantalla. ¿Por qué una A? Porque me está dando el carácter equivalente a este código en la code page, es decir, en la página de codificación, pues ya sea de ASCII, ANSI o con la página de código con la que estemos trabajando, que en este caso creo que es UTF-8, pues el equivalente en carácter, es decir, el carácter equivalente al número 65, en este caso es la mayúscula. Si yo a este carácter le sumo 32, que es la diferencia que hay entre las letras, entre los códigos que se corresponden con las letras mayúsculas y los códigos que se corresponden con las letras minúsculas, pues vamos a ver que el resultado que tengo por pantalla es la A en minúscula, ¿de acuerdo? Esto pasaría exactamente pues lo mismo, fijaos, 65 a la 90 son las letras de A a la Z en mayúscula, por tanto si yo ahora ejecuto me da la Z en minúscula. Esto creo que quede perfectamente claro. Es una forma en la que podríamos crear una función de conversión de mayúsculas a minúsculas, porque pasaría lo mismo con los caracteres que lleven tilde, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es el tipo char. Tipo string. El famoso string y probablemente uno de los métodos que más adoramos porque acepta, este es un tipo que a mí me encanta, tipo string. El tipo string es el tipo cadena y para definir una cadena tenemos que hacerlo con las dobles comillas. No nos sirven las simples porque las simples son solo para caracteres, es decir, tipo char, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, si yo aquí pongo esto, en principio me está dando error aquí porque dice que representa un carácter, en este caso un UTF-16, que es con el que estamos trabajando, y no puede convertir implícitamente esto. De hecho, yo si hago un casteo aquí a tipo string, pues fijaos, me da un error porque no puede convertir este tipo a string, ¿vale? No todos los tipos son casteables. Entonces tendría que utilizar un método que es toString, es un método ya sobrecargado que hereda precisamente la clase char, que lo vemos aquí, la estructura, y que redefine y que viene de, evidentemente, la clase padre de todos, que es la object, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sí que aquí, yo si pongo cadena, pues me viene como la h, que es una cadena, pero en este caso es una cadena, es un string, ¿vale? Bien, para yo definir una cadena, un literal de cadena, yo lo que puedo hacer es sencillamente hola mundo, y aquí tengo mi cadena, perfectamente especificada. Esto es un literal de cadena, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora ejecuto y por pantalla lo que voy a ver es hola mundo. Perfecto. Bien, ¿qué pasa con las cadenas? ¿Qué característica? Esto que me gustaría... a ver cuánto tiempo vamos... vamos. A ver si lo veo. 32 minutos. Bueno, a los 35. Un pequeño matiz y acabamos. Una cadena de caracteres es una... perdón, una cadena, un string, es una colección de caracteres. Es un array de caracteres. Entonces, fijaos, si yo aquí, con el operador de indexación, pongo un 0, automáticamente por pantalla me aparece la letra H, que es la que ocupa el índice 0 dentro de esta cadena. Esta cadena va desde 0 hasta la longitud menos 1, porque como empieza en 0, pues va, imaginaos, esto tiene 2, 4, 6, 8, tiene 10, bueno, pues iría desde 0 hasta 9. Es más, si yo aquí pongo el 9 y ejecuto, me aparecerá la O. Sin embargo, si yo aquí pongo el 10 y ejecuto, pues me va a dar una excepción. Me va a lanzar una excepción de índice fuera del rango de la matriz, ¿de acuerdo? Que en este caso es esta excepción que me aparece aquí, que es index out of range, ¿de acuerdo? Veremos en su momento cómo poder gestionar esas excepciones. Entonces, conociendo esta versatilidad, digamos, o esta característica de las cadenas, yo puedo declarar una variable de tipo carácter y asignarle, por ejemplo, cadena y en este caso el valor 0 perfectamente. Esto es un carácter, por tanto le estoy asignando a carácter, que es de tipo char, un char. Fijaos que esto, si me pongo aquí encima, me devuelve aquí el IntelliCode pues una serie de cosas que me dice que es char
string.dis y luego entre paréntesis index y que es una propiedad. Bueno, es una propiedad que está sobrecargada, de hecho esto es la sobrecarga de un operador, en este caso el operador de indexación, y lo vemos precisamente porque lleva la palabra reservada dis, ¿de acuerdo? Y lo que nos está devolviendo es un char, que precisamente es lo que nos dice ahí, el objeto en la posición index. Bueno, pues en este caso estamos poniendo 0, por tanto, carácter lo que va a contener es precisamente el carácter, me está dando un error, vale, porque aquí me columpié, es carácter, me está dando el valor h, que en este caso es el que yo estoy poniendo en este 0. Si yo aquí pusiera, por ejemplo, el 2, pues naturalmente me da el 2. Perfecto. Pues con respecto a este tipo de variables, yo creo que las hemos contemplado más o menos todas, ¿de acuerdo? Y hemos visto alguna característica particular de las cadenas y veremos muchas más cosas en otros cursos, en otros vídeos, perdón. Para terminar, quiero nombrar un tipo especial, que es el tipo var. Imaginaos, esta variable yo le puedo asignar cualquier tipo. Bueno, var1 ya está definido por ahí. Vamos a... Fijaos, si yo pongo esto, puedo nombrar... var es una palabra reservada de César, por tanto aquí no puedo nombrar, no puedo darle el nombre a una variable que sea una palabra reservada del propio lenguaje. Por tanto, para poder hacerlo, en el caso de que bueno, pues sea un vago y no tenga suficiente inteligencia para cambiar un nombre de estos o me haya liado, utilizando la arroba, yo puedo utilizar el nombre de una palabra reservada como variable, ¿de acuerdo? Es más, esta var lo que me está diciendo es que yo ahora le estoy asignando el tipo entero. Yo si ahora imprimo aquí @var, pues bueno, obviamente por pantalla voy a obtener el valor 10, ¿de acuerdo? Pero esto es un valor variable que yo aquí le puedo asignar cualquier cosa. Es más, si yo ahora pongo mi nombre aquí, pues bueno, esto lo cierro en condiciones, no va a haber ningún tipo de problema y por pantalla ahora me va a salir mi nombre. Perfecto. Pero si yo quiero asignarle a esta @var que dices, claro, es que es de contenido variable, o sea, es como JavaScript, ¿no? Que realmente declara una variable de var y yo puedo esa variable asignarle una cadena, asignarle un array, un objeto, un valor numérico, cualquier cosa, sí, pero las variables aquí funcionan de una manera diferente, las var. Yo si ahora quiero asignarle un valor 10, fijaos, me está dando error y me dice, no puedo implícitamente convertir de tipo int a string. Es decir, la variable var, la palabra reservada var, le asigna a esta variable el valor, o sea, perdón, el tipo de el primer valor al que se asigna esa variable. Y luego yo ya no lo puedo cambiar. Yo luego ya no lo puedo cambiar, ¿de acuerdo? Es decir, no puedo modificar el contenido de esta variable a otro tipo diferente al que inicialmente le he asignado, ¿vale? Entonces para eso existe un valor que se llama dynamic, y a este sí que puedo hacer lo que me dé la gana. Este sí que puedo asignarle aquí un valor string y a continuación un valor entero y a continuación un array y a continuación lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Ahora, si imprimo esto, fijaos, este dynamic sí es realmente, digamos, esa flexibilidad que tiene JavaScript de que cualquier variable puedo asignarle cualquier tipo en función de cómo me sople el viento a mí en un momento determinado a la hora del desarrollo de mi aplicación, ¿vale? Ese es el objeto dynamic. Y yo creo que de variables así que no me queda nada más por explicar. Dynamic vais a ver, bueno, algo importante, las constantes. Una constante se define con const, int, le pongo aquí constante, por ejemplo, y le doy un valor 10. Bueno, pues ese valor es inamovible a lo largo de todo el programa. Es decir, yo tengo que ponerle un tipo, un nombre, un tipo y declarar constante. Entonces, si yo ahora trato de constante modificar su valor, aunque sea un tipo, ¿de acuerdo? Pues aquí automáticamente me está diciendo que la parte de la izquierda pues es de tipo, o sea, no se puede variar porque es de tipo constante, ¿de acuerdo? Y me está dando un error aquí.
De hecho, esto si lo ejecuto, pues fijaos que automáticamente aquí me dice que la variable, en este caso constante, bueno, no sé dónde está el valor aquí. Ah, bueno, este valor debe, en la 28, correcto. Dice que el lado izquierdo de una asignación debe ser una variable, propiedad o indexable. Vale, efectivamente esto como es constante, pues no me deja modificarlo, ¿vale? Por tanto me está diciendo que esta parte de la izquierda debe ser variable y no constante como es el caso esto. Bueno, pues yo creo que con esto además, fijaos, ya se me está agotando la batería, que es el que está marcando el límite de este vídeo. En el próximo vídeo pues ya tendré esto más cargado. Hemos estado aproximadamente unos 38 minutos. Bueno, pues quiero dejarlo aquí. Espero que esto haya quedado claro. Hemos hecho un repaso de todos los tipos básicos de César para trabajar con ello, las constantes, el tipo Dynamic y Var, que son, digamos, nuevos de César o relativamente nuevos, porque ya pertenecían al .NET 5 y quizá en versiones anteriores ya estaban. Y hemos visto también lo de los alias, que es bastante importante, y por supuesto, pues bueno, hemos visto cómo se puede perder información cuando hacemos la operación de casting entre tipos de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? La parte negativa, hemos visto el bol, el char y digamos, esta particularidad que tienen las cadenas de texto. Entonces, en el vídeo siguiente veremos ya cosas más avanzadas como elementos estructurales para organizar nuestra lógica de una forma más coherente, ¿de acuerdo? Pues condicionales, bucles. Así que lo voy a subir ahora. Os espero el próximo sábado con otro curso. Perdón, el próximo domingo, que hoy es domingo. El próximo domingo con otro vídeo en el que trataremos todos esos elementos estructurales. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me dais un like. Y si tenéis alguna consulta o alguna pregunta, alguna duda relacionada con esto o con algo que no haya nombrado y os interese, pues me lo comentáis. Y vamos, para mí será un verdadero placer contestaros, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.